Como ustedes se recuerdan, pues el trabajo, yo inicié con un concepto y básicamente, ¿qué es el trabajo? En el derecho guatemalteco, pues en términos generales, trabajo es toda actividad humana, física o intelectual, ¿verdad? Que una persona presta de manera personal, subordinada y remunerada a favor de otro, conforme a lo establecido al Código de Trabajo. Y se dan cuenta en esa primera clase, pues dimos un concepto muy general y pues algunos entendían qué significaba subordinado, o digamos, lo general, digamos, remunerada, pues todos sabemos, ¿verdad? Pero a la larga, pues ahora, pues ustedes ya tienen un poquito más de conocimiento qué se refiere cuando hablamos de ese tipo de palabras. Bueno, ¿y cómo fue evolucionando la historia o la evolución histórica del trabajo? Iniciamos con el trabajo en la prehistoria, ¿verdad? Y ahí dijimos que, bueno, el hombre primitivo, pues obviamente no había desarrollado su intelecto, pues ¿qué hacía para trabajar? En este caso, sin saberlo, pues subsistía, ¿verdad? A través de la recolección de frutos, raíces y semillas. Y para ello, pues utilizaba solo sus manos. Pero con el tiempo crearon, pues ya fueron creando herramientas como piedras, palos y se dio el descubrimiento del fuego. Entonces, en esta época, pues el hombre pasa de recolector a cazador y se da la primera división del trabajo. Luego viene la comunidad primitiva y aquí ya se inventan herramientas como hoces y arados y comienza el trabajo de los metales. Y aquí pues ya aparece la segunda división del trabajo, en donde las personas pues ya se clasificaban de acuerdo a la función que tenían dentro de la comunidad o la tribu, que algunos eran considerados como campesinos, otros como comerciantes y otros como artesanos. Y surgen las jerarquías sociales, ¿verdad? Ya que en ese entonces pues se les daba un poco más o un valor más privilegiado dentro de la comunidad o las tribus, dependiendo de la función que tenían en ese entonces. Luego aparece el esclavismo, pues de aquí ya surge o nace la propiedad privada de tierras y de bienes. Entonces pasa del matriarcado al patriarcado porque en las otras dos épocas básicamente lo que ahí predominaba pues era el matriarcado, pero con la evolución del tiempo pues predomina el patriarcado, ¿verdad? En ese sentido pues el hombre es el que predomina o tenía la voz de mando dentro de la comunidad o de la tribu y ya surgen los primeros propietarios y también esclavos y se da aquí una tercera división del trabajo que es la separación ya propiamente entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, que es algo que ya sabemos, ¿verdad? Trabajo intelectual, pues aquel que su mayor fuente de fortaleza de trabajo, pues es su intelecto. Y el trabajo, el, el trabajo manual, pues básicamente ya es aquella persona que utiliza su fuerza física para desempeñar alguna actividad, ¿verdad? Luego surge el feudalismo, que todos sabemos los señores feudales, ¿verdad? Que en este caso los plebeyos o los siervos trabajaban en la tierra del señor feudal y era la ideología que se vendía en aquel momento de que los plebeyos, digamos, o los siervos trabajaban a cambio de un pedazo de tierra. Y era lo que surgía, ¿verdad? Que durante tanto tiempo iban a trabajar en determinado lugar y que con el paso del tiempo iban a adquirir esa propiedad, cosa que nunca pasó con el tiempo, ¿verdad? Luego surge el capitalismo, que nace con la revolución industrial en Inglaterra, ¿verdad? Lo que todos conocemos, la muy conocida Revolución Francesa. Se introducen máquinas como la máquina de vapor, la steam engine, y aumenta la producción. Y en ese sentido, ¿qué se buscaba? La reducción del trabajo. Y se buscaba que la producción tuviera un mayor alcance a través de la maquinaria, ¿verdad? Se simplificaron las tareas, permitiendo que cualquier obrero pudiera realizarlas y con ello pues reducir costos, ¿verdad? Lo que se buscaba en aquel entonces era que las máquinas ayudaran, ¿en qué sentido? A reducir el costo de la mano de obra. Y aquí, pues, un pequeño resumen, ¿verdad? Luego vemos que como vimos a través del renacimiento y desarrollo de trabajo, el derecho de trabajo surge con el capitalismo y la revolución industrial, cuando las fábricas comenzaron a crecer y se intensificó la producción. ¿Y por qué surgió?
Esto se deriva de la competencia que se dio entre las distintas empresas, que era lo que buscaban, producir más y más rápido. Y con ello, ¿qué se produjo? Nuevas formas de organización de trabajo y tecnologías, especialmente a principios del siglo XX, pero eso también trajo graves problemas a los trabajadores. Y entre los principales problemas que se dieron dentro de los trabajadores eran los métodos utilizados para la producción, en este caso de la mercadería. Y lo que buscaba era pues reducir el tiempo, o medir el tiempo de los obreros. Se utilizaba en aquel entonces el método del taylorismo. Y este método que buscaba aumentar la producción. ¿Bajo qué circunstancias? Medir el tiempo que el tiempo de trabajo y obligando al obrero a trabajar más rápido, tratando al propio trabajador como una máquina más, ¿verdad? Se utiliza también el Fordismo, que se introdujo la cadena de montaje, donde cada trabajador hacía una tarea repetitiva al ritmo de la máquina. Estos métodos, si bien es cierto, aumentaron la producción, pero ¿qué surgió con esta implementación de maquinarias? Deshumanizaron al trabajador y lo sometieron a una disciplina mucho más rígida. Ahora bien, el taylorismo en el derecho del trabajo, como lo indicaba, pues este método fue creado por Frederick Taylor y lo que buscaba era aumentar la producción, pero afectó negativamente a los trabajadores. ¿Por qué? Porque medía el tiempo exacto que debía tardar un trabajador en hacer una tarea, dividir el trabajo en tareas simples y repetitivas, exigir mayor rapidez obligando al trabajador a seguir un ritmo fijo y control estricto del obrero por parte del patrono. El pago o la remuneración era en base a lo que el trabajador rendía. Es decir, entre mayor producción, mayor pago. Y es decir, que entre menos producción, menos pago recibía el obrero. ¿Por qué es importante para el derecho del trabajo? El taylorismo trataba al trabajador como una máquina, no como una persona. Generaba ¿qué? Agotamiento físico y mental y provocó jornadas largas, presión constante y sobre todo explotación laboral. Consecuencias jurídicas de este método. Estas condiciones injustas que provocaron, básicamente lo que provocó fue que los trabajadores protestaran y se organizaran. Dio origen a que surgiera primitivamente leyes laborales encaminadas a la protección del trabajador y el Estado intervenía para regular jornadas, salarios y condiciones de trabajo. Ahora bien, el Fordismo, por su lado, este fue creado por Henry Ford y el objetivo principal de este método era producir en masa de manera rápida y eficiente. ¿Y cómo se aplicaba? Principalmente el uso de una cadena de montaje. El producto se movía por una cinta transportadora y cada trabajador debería realizar una sola tarea. Y por lo general siempre era la misma. Y el trabajador debía ajustarse al ritmo de la máquina. ¿Qué problemas generó? Trabajo repetitivo y monótono, cansancio físico y mental y pérdida de la autonomía del trabajador, dependencia total del ritmo impuesto por la máquina. ¿Y cuál fue su importancia dentro del derecho de trabajo? Si bien es cierto, en ciertos aspectos fue totalmente negativo para el trabajador, lo que dio origen a la aplicación de este método es que se estableció que existía una explotación laboral. Y esto derivado de lo mismo, eran jornadas largas, condiciones poco humanas y reclamos de los trabajadores por mejoras de derechos. Consecuencias, jornadas de trabajo muy largas, salarios bajos, condiciones laborales humanas y explotación del trabajador. Ante estas injusticias, los trabajadores comenzaron a organizarse, pero también a protestar, dando origen ¿a qué? A los sindicatos y al movimiento obrero. Entonces el derecho de trabajo aquí ya empieza a surgir y empiezan a ser principalmente cómo,
para equilibrar la relación entre patronos y trabajadores. ¿Y qué es lo que buscaba garantizar o fomentar? Salarios más justos, jornadas laborales más cortas, sobre todo condiciones de trabajo dignas y una regulación jurídica de la relación laboral por parte del Estado. Ahora bien, vamos con las diversas denominaciones del derecho de trabajo. A lo largo del, del tiempo, ¿verdad? El derecho de trabajo pues, recibió diferentes denominaciones, cada uno con ventajas y limitaciones. Se le denominó hasta cierto punto derecho industrial, esto derivado de la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero es limitado porque mezcla normas no laborales. Principalmente se enfocaba en qué? En patentes y marcas, ¿verdad? También se le denominó o se le denomina derecho obrero. Se centra en la protección del trabajador, pero es incompleto porque obliga al patrono y no abarca todos los tipos de trabajadores. Luego viene el derecho social, vinculado a la cuestión social, ideas socialistas, pero es muy amplio porque lo social abarcaba más que el tema laboral. Y luego también tenemos lo que es el derecho nuevo, y llamado así porque las primeras leyes laborales surgieron a finales del siglo XIX. Tenemos el derecho económico, poco adecuado para denominarlo así porque lo económico también es muy amplio y no refleja bien los derechos como la libertad sindical. Y recordemos algo muy importante, el trabajador por naturaleza siempre se va a encontrar en desventaja frente al patrono. ¿Y esto por qué? Por la capacidad económica. Derecho profesional, que también algunos autores lo denominan incorrecto, ya que el trabajo no es solo una profesión y deja fuera muchas relaciones laborales. Derecho de los trabajadores es parcial también porque regula derechos y obligaciones de los patronos, que es la denominación, digamos, más aceptada, ¿verdad? Como derecho laboral o derecho de trabajo, porque es más completo, porque no solo va a regular el contrato, sino también instituciones, normas de protección al trabajador. Ahora bien, nuestro código de trabajo. El código actual se emitió mediante el decreto 1441 en el año de 1961. Sin embargo, algunos autores indican que el verdadero código es el decreto 330 de 1947 y que el decreto 1441 solo reformó este decreto 330. Por eso existen dos criterios doctrinarios sobre el número del decreto, ambos aceptados ampliamente en el mundo académico. En esencia, el Código de Trabajo regula las relaciones laborales en nuestro país, en Guatemala, que es el Código de Trabajo. Es el documento jurídico laboral que regula los derechos y obligaciones de trabajadores y patronos y se aplica con ocasión del trabajo. Y crea instituciones para resolver conflictos laborales, que era lo que preguntábamos, ¿verdad? Que la mayoría cuando piensa en instituciones, ¿qué es lo que piensa? Piensa en una institución física, ¿verdad? Piensa en el Ministerio de Trabajo, piensa en la Inspección General de Trabajo, pero las instituciones laborales sobre el derecho laboral va más allá. Las instituciones se refiere a qué? Al juicio ordinario laboral, a la creación de un sindicato, entre otros. Ahora bien, el contenido del derecho del trabajo. El derecho del trabajo se divide en varias ramas y regula, ¿qué va a regular? La relación entre patronos y trabajadores, incluyendo además el contrato de trabajo, salario, jornadas, descansos y vacaciones, suspensión y terminación del contrato y también régimen disciplinario. Vamos con el derecho colectivo de trabajo. Incluye la llamada trilogía clásica, libertad sindical,
negociación colectiva, huelga y otras formas de expresión colectiva. Derecho procesal individual del trabajo, que regula los juicios laborales individuales, la integración de los tribunales de trabajo y protección social. Derecho procesal colectivo de trabajo, arreglo directo, el derecho procesal colectivo de trabajo, pues básicamente se refiere a la solución de conflictos, pero colectivos, ¿verdad? Sabemos que estos se refieren cuando hay una multitud o más de dos trabajadores en una misma área, ¿verdad? O dentro de la empresa. Entonces, que regula arreglo directo, conciliación, huelga, arbitraje. Tenemos también el derecho administrativo del trabajo, que se ocupa de los conflictos extrajudiciales. Estos pueden estar a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y recursos administrativos en materia laboral. Tenemos el derecho internacional del trabajo, que aquí propiamente ya viene o entran los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Guatemala y que son reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, el derecho del trabajo, en términos generales, regula de forma integral las relaciones laborales, protege al trabajador sin olvidar al patrono y se desarrolla a través del derecho individual, colectivo, procesal, administrativo e internacional, teniendo como bases el Código de Trabajo y la Constitución. Ahora bien, ya propiamente definiendo el derecho de trabajo lo vamos a enmarcar o sabemos que es una rama del derecho público. Esto significa que el Estado interviene ¿para qué? Para regular y proteger las relaciones de trabajo. Y se define como el conjunto de normas jurídicas, teorías, doctrinas, principios e instituciones que regulan los derechos y obligaciones de trabajadores y patronos, la relación de ambos con el Estado con motivo del trabajo y la resolución ¿de qué? De conflictos laborales. Aquí desglosamos esta resolución. ¿Y por qué decimos que es una rama del derecho público? Decimos que es una rama del derecho público porque el Estado interviene ¿para qué? Para proteger al trabajador. Norma las condiciones en que debe prestarse el trabajo y se dice que es un conjunto de teorías porque la teoría ¿qué es? Es un sistema lógico y ordenado de ideas formado ¿por qué? Por hipótesis y explicaciones que ayudan a entender y estructurar el derecho laboral. Se dice que también es un conjunto de principios. ¿Por qué? Porque principalmente los principios son ideas fundamentales, directrices que inspiran y orientan las normas laborales, como por ejemplo la protección al trabajador, justicia social y equilibrio entre las partes. Se dice que también es una norma jurídica, porque una norma jurídica ¿qué es? Es una norma impuesta por la autoridad, regula la conducta humana y su incumplimiento puede traer sanciones, que generalmente impone deberes y otorga derechos. Se dice también que son un conjunto de doctrinas. ¿Por qué? Porque las doctrinas son ideas desarrolladas por juristas. No crean derecho directamente, pero influyen en la creación y evolución del ordenamiento jurídico. Se dice que son, ¿por qué se dice que son instituciones? Porque las instituciones laborales son conjuntos de normas que regulan cómo deben de realizarse las relaciones laborales. Funciona bajo normas coactivas y buscan alcanzar un ideal de justicia. Pero sí debemos de tener en claro, cuando hablamos de instituciones no nos referimos a un edificio físico, sino propiamente a aquellas instituciones creadas en nuestra ley para resolver los conflictos que surgen de las relaciones laborales, como por ejemplo el juicio ordinario laboral. Ahora adaptémoslo al contexto guatemalteco. En Guatemala, el derecho laboral tiene como base principal el Código de Trabajo, especialmente el artículo primero. Y obviamente tiene intervención del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado guatemalteco interviene a través de ¿quién? Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Inspección General de Trabajo, juzgados y tribunales de trabajo. Y la función de ellos, ¿cuál es? Vigilar que se respeten los derechos laborales y resolver los conflictos entre trabajadores y empleadores. Ahora bien, vamos a algo que es muy importante.
que son los principios laborales en Guatemala. Algunos principios aplicados en el país pues son el principio de tutelariedad, principio de garantías mínimas, principio de irrenunciabilidad y tenemos el principio de superación. Normas jurídicas laborales. En Guatemala las normas jurídicas laborales están contenidas principalmente en el Código de Trabajo, Constitución, Política de la República de Guatemala, los reglamentos laborales y establecen derechos mínimos como el salario mínimo, jornada de trabajo, descansos, vacaciones y prestaciones. Vamos con doctrinas e instituciones. Y la doctrina laboral influye en la interpretación que hacen los jueces guatemaltecos. Las instituciones guatemaltecas buscan garantizar el cumplimiento de la ley y alcanzar un equilibrio entre capital y trabajo. Ahora bien, ¿cómo se divide el trabajo? Se divide por cuenta propia y por cuenta ajena. Por cuenta propia, pues obviamente es aquella persona que realiza alguna actividad y no tiene un superior jerárquico en una relación de dependencia, sino que él mismo organiza su trabajo, él mismo organiza su mercadería, él mismo la produce o bien la compra a un proveedor y él se encarga de distribuirla por cuenta ajena, que este puede ser gratuito o retribuido, gratuito pues ad honorem y retribuido pues obviamente bajo una dependencia de un patrono, prestar un servicio y a través de la prestación de un servicio una remuneración, un salario. Y el trabajo por cuenta ajena, retribuido, es el que le interesa al derecho laboral. Vamos con los sujetos. Tenemos los sujetos principales, trabajador y patrono. Y trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Y el trabajador lo encontramos regulado en el artículo 3 del Código de Trabajo. Luego tenemos al patrono, que es toda persona individual o jurídica y utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Y esto vamos a encontrar su fundamento en el artículo 2 del Código de Trabajo. Vamos a definir qué es un principio jurídico. Es todo lineamiento doctrinario que guían ¿qué? En la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. ¿Por qué en la creación? Porque el legislador debe verificar que en la creación no se violen esos principios laborales. En la interpretación, ¿por qué? Porque esa interpretación debe ser en armonía con los principios del derecho laboral por parte del legislador y del abogado. Ahora bien, todos estos principios del derecho laboral los vamos a encontrar en los considerandos del Código de Trabajo. En el derecho laboral, pues hay tres clases de principios, pero también en las doctrinas se le denomina principios o bien se le denomina como características. Y los tres tipos de principios o características que se encuentran regulados en los considerandos del Código de Trabajo son los principios ideológicos o características ideológicas, que estas cumplen con la función informática y son los principios que ayudan en la creación de normas. Tenemos los principios interpretativos o características interpretativas porque son reglas que sirven para interpretar las reglas laborales, las normas laborales. Cuando hay una duda o un vacío legal o varias interpretaciones posibles, ¿qué sucede? Se busca proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque para el derecho laboral el trabajador es la parte más débil de una relación laboral y obviamente siempre, siempre se va a encontrar en desventaja frente al patrón. Principios técnicos o dogmáticos o características técnicas o dogmáticas. Son principios que definen cómo se estructura y cómo funciona el derecho de trabajo y le dan una identidad propia como rama del derecho. ¿Cuáles son los principios ideológicos o características ideológicas? En primer lugar, tenemos el principio de tutelaridad. Y este principio se refiere a que se da una protección preferente al trabajador ante la desigualdad económica entre patrón y trabajador. Y esto lo encontramos en la literal A del considerando cuarto del Código de Trabajo y en el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Principio de garantías mínimas. Los trabajadores tienen los derechos mínimos que la ley establece, aunque no se hayan pactado. Por cada derecho mínimo siempre va a haber una obligación. Por ejemplo, derechos mínimos.
el salario mínimo, vacaciones, descansos, licencias con goce de salario. Y eso lo encontramos en la literal B del considerando cuarto del Código de Trabajo y también en el artículo 102 de la Constitución. Tenemos el principio de irrenunciabilidad, que es la imposibilidad jurídica en la que se encuentran los trabajadores de privarse voluntariamente de cualquiera de sus derechos. Aunque el trabajador se prive de sus derechos, se tiene por no puesta. ¿Y esto a qué se refiere? A que si yo firmo un contrato de trabajo y ahí dicen de que yo no, en el trabajo se establece que yo no voy a gozar vacaciones, aunque yo acepte y firme ese contrato, esa cláusula que le perjudica al trabajador se va a tener por no puesta. Y este lo encontramos como en el artículo cuarto, literal B, perdón, en el considerando cuarto, literal B, y artículo 12 también del Código de Trabajo y el artículo 106 de la Constitución. Tenemos el principio de superación. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la superación de derechos mínimos. Es decir, que esos derechos que la ley establece solo, digamos, no pueden ser inferiores, sino solo pueden ser superiores o mejorarse. Y esto lo vamos a encontrar en la literal B del considerando cuarto y en el artículo 106 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y un ejemplo de estos principios de superación, tenemos los pactos colectivos de trabajo. Estos lo que producen en una empresa cuando se están negociando con el patrono es obtener mejoras para el trabajador, mejoras de índole salarial, mejoras de índole vacacional y obviamente otro tipo de beneficios. Y tenemos que esto es muy importante, el principio de indubio pro operario. ¿Y este principio qué consiste? Que ante la duda de qué aplicar, es decir, si existe una duda ante cuál norma aplicar a un conflicto que surja de una relación laboral, se va a aplicar la norma que favorezca al trabajador sin importar su jerarquía. Entonces, ¿qué establece? Cuando dos normas regulan la misma situación en distintos sentidos y exista duda de cuál norma aplicar, siempre se va a aplicar la que más favorezca al trabajador sin importar su jerarquía. Tenemos el principio de necesariedad. Debido a la necesidad del trabajador, establece los derechos mínimos para proteger al trabajador. Es decir, que el derecho laboral es necesario para poder proteger al trabajador. Y este lo encontramos en el considerando cuarto, literal C del Código de Trabajo. Tenemos el principio de imperatividad. ¿Y este principio a qué se refiere? Que la legislación laboral se debe de cumplir sí o sí. Es decir, las leyes laborales no pueden sujetarse a una negociación, sino que se deben de cumplir. Es decir, que el cumplimiento es obligatorio. Y este lo encontramos en el considerando cuarto, literal C del Código de Trabajo. Tenemos el principio de realismo. ¿Por qué? Porque este principio nos guía o nos ayuda en la creación de más normas laborales, tomando en cuenta la realidad socioeconómica de los trabajadores y de los patronos. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho laboral, como es un derecho cambiante, este se va adecuando de acuerdo a las condiciones que se viven en la actualidad, pero siempre en beneficio del trabajador, nunca en perjuicio de este. Y este lo vamos a encontrar regulado en el considerando cuarto literal D del Código de Trabajo. Tenemos el principio de objetividad. Y este se refiere a que el derecho laboral es objetivo, tangible en mostrar sus argumentos. Y este lo encontramos en el considerando cuarto, literal D del Código de Trabajo, principio de orden o naturaleza pública. Y esto porque modernamente se ubica en el derecho social, porque el Estado salvaguarda el interés de los trabajadores. Y lo vamos a encontrar en el artículo 4, literal E del Código de Trabajo. Tenemos el principio de democracia o democratividad, porque en la democracia el pueblo elige al gobierno y este último reivindica o dignifica a los trabajadores. Una manera de hacerlo es a través de que todos los años, como ustedes saben, en el mes de diciembre, empiezan las negociaciones de fijar el salario mínimo al trabajador. Y aquí entran en juego el principio de democracia y el principio de realismo. Y este lo encontramos en el considerando cuarto, literal F del Código de Trabajo. Tenemos también el principio de conciliación. ¿Y este principio a qué se refiere? Se refiere a que patronos y trabajadores pueden llevar una relación laboral sin conflictos.
Es un principio del derecho laboral que establece que éste debe de buscar conciliar a patronos y trabajadores, que son dos clases sociales que por su naturaleza son antagónicas. ¿Y qué es lo que busca, verdad? Ese conflicto que surge derivado de que los dos se encuentran en distintos estatus social. ¿Y qué es lo que busca el principio de conciliación? Este lo que busca es evitar que un conflicto pueda surgir derivado de una relación laboral. Y esto lo encontramos en el considerando sexto del Código de Trabajo. Ahora bien, los principios interpretativos o características interpretativas están formados por los mismos principios ideológicos. En estos que encontramos el principio de tutelaridad, principio de garantías mínimas, principio de renunciabilidad, principio de superación de derechos mínimos y el indubio pro operario. Y por último tenemos los principios técnicos o dogmáticos o características técnicas o dogmáticas. Y aquí encontramos únicamente el principio de tutelaridad y el principio de indubio pro operario. Como datos relevantes, si se dan cuenta, el principio de indubio pro operario se encuentra en las tres clasificaciones de los principios o características del derecho laboral. ¿Esto por qué? Por la relevancia y la importancia que tiene este principio. Tenemos un pequeño resumen. Y ahora vamos con los derechos y obligaciones que se derivan del contrato individual de trabajo. Como hablamos, ¿verdad? Los principios, los sujetos principales, trabajador y patrono, ¿verdad? Luego tenemos en la siguiente clasificación a los auxiliares. Aquí tenemos a los representantes e intermediarios. Y los representantes son personas individuales que ejercen a nombre del patrono funciones de dirección o administración, tales como ¿qué? Como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que están legítimamente autorizadas por aquel para que los representen. Y las decisiones que tomen estos representantes van a obligar directamente al patrono. Es decir, como si el patrono directamente hubiera realizado este tipo de negociación. El fundamento de esto lo encontramos en el artículo 4 y el artículo 351 del Código de Trabajo. Luego tenemos a los intermediarios, que es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio del patrono. Sin embargo, no obstante que los contrata en nombre propio, el intermediario, la función que va a realizar el trabajador es en beneficio del patrono, por lo cual el patrono va a quedar obligado solidariamente por la gestión que realiza el intermediario frente a los trabajadores. Pero el artículo 5 del Código de Trabajo, que es su fundamento, hace una salvedad, y esta es que no va a tener carácter de intermediario, y sí de patrono el que se encargue por contrato de trabajo que se ejecuten con equipos o capitales propios. Ahora bien, qué es trabajo? Ya que ya teníamos una mejor idea de la evolución histórica del derecho de trabajo, de sus sujetos, ya teníamos una idea de los principios del derecho de trabajo, pues ya podíamos armar una definición de lo que es trabajo. Y trabajo es toda actividad económica que realiza una persona material, de una persona de forma material o intelectualmente con el objeto de satisfacer sus necesidades. Obviamente, ¿qué es lo que busca un trabajador para prestar sus servicios? ¿Para qué? Para obtener una retribución que a la larga le va a servir para satisfacer sus necesidades. Y obviamente el patrono busca de un trabajador su fuerza, ya sea intelectual o material, con el objeto de prestar un servicio a los consumidores, que le va a tener también un beneficio económico. Ahora bien, un contrato individual de trabajo. Un contrato individual de trabajo es un acuerdo de voluntades que se reúnen las características que a continuación desglosamos en su momento y que se encuentran reguladas en el Código de Trabajo como tal, cumple en este caso o va a servir para regular o definir la función que un trabajador va a prestar frente a un patrón. ¿Y cuáles son esas características? Que exista un vínculo jurídico económico, que se dé una prestación de servicios, una ejecución de obra personalmente, que se dé en dependencia continuada, que se dé dirección inmediata delegada y retribución de cualquier clase o forma. Un fundamento legal del contrato individual de trabajo lo encontramos en el artículo 18 del Código de Trabajo.
Vamos a desglosar cada uno de ellos. ¿Por qué decimos que es un vínculo jurídico económico? Porque es una característica del contrato individual de trabajo que consiste en el que el mismo genera beneficios económicos, tanto para el patrono como para el trabajador. Y por lo tanto, obviamente, tanto patrono y trabajador van a tener derechos y obligaciones recíprocas. Ahora vamos con la prestación personal de un servicio, ejecución de una obra personalmente. Y esta es una característica del contrato individual de trabajo que establece que el servicio, la obra a la que se ha comprometido el trabajador, se debe llevar a cabo directamente por él y nunca mediante un tercero. Es decir, que la prestación personal de un servicio como parte fundamental o característica de un contrato individual de trabajo es que el trabajador debe prestar ese servicio de manera personal, no a través de un tercero. Dependencia continuada. Y esta es una característica del contrato individual de trabajo que establece que el patrono debe de suministrar ¿qué? Todos los instrumentos, es decir, todos los insumos, materia prima, para que éste pueda prestar su servicio, ejecutar la obra en su beneficio, ya que sin dicho suministro el trabajador no puede hacerlo. Luego tenemos la dirección inmediata, que esa la da el patrono o delegada, que esta la delegada corresponde al trabajador. Y esta característica del contrato individual de trabajo establece que el trabajador, se encuentra en una relación de subordinación con respecto a su patrono, ya que éste está obligado a cumplir con las órdenes que éste dé directamente o a través de otro trabajador, toda vez que se encuadre dentro de lo pactado. Retribución de cualquier clase o forma. Y esta es una característica del contrato individual que consiste en que, a cambio de la fuerza del trabajador, ya sea material o intelectual, que el trabajador le vende a un patrón, este último debe pagar una retribución, que en este caso, pues es el salario, ¿verdad? Y tenemos la característica de exclusividad, que esta es una característica no esencial, porque puede o no pactarse en el contrato de trabajo. Y para que una exclusividad se dé dentro de un contrato individual de trabajo debe tener dos requisitos. Uno, que exista incompatibilidad y otra, que haya un pacto expreso. Esto lo encontramos en el artículo 18, segundo párrafo del Código de Trabajo. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos definir el contrato individual de trabajo? Pues es el vínculo económico jurídico mediante el cual el trabajador queda obligado a prestar a otra, que en este caso es el patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y la dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase. Y como lo indicábamos, pues su fundamento es el artículo 18 del Código de Trabajo. Y la relación laboral con el contrato individual de trabajo, pues, ¿cuál es su diferencia? O su similitud, si lo queremos ver así. Que la relación laboral es el perfeccionamiento del contrato de trabajo y se inicia desde el primer día de trabajo o cuando el trabajador inicia su prestación de servicios. Y su fundamento, el artículo 19 del Código de Trabajo. Ahora bien, vamos con la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo. La teoría contractualista hace referencia a que el contrato de trabajo nace por la voluntad libre del trabajador y del patrono. Es decir, que ambas partes se ponen de acuerdo, igual que en los contratos civiles. Sin embargo, la crítica que se le hace a esta teoría es que trata el contrato de trabajo como si fuera igual a los contratos civiles, pero obvia o no toma en consideración que el trabajador siempre va a estar en desventaja frente al patrono, porque recordemos que un contrato civil, obviamente, se entrega, una parte decide entregar un bien o un servicio y la otra parte recibe ese bien, pero a cambio paga una cantidad equivalente al servicio, al bien que está en este caso comercializando. Entonces, por eso, por ese lado, pues recibe muchas críticas, porque no puede considerarse un contrato individual de trabajo como un contrato civil. Ahora bien, un ejemplo que yo les ponía es como si el trabajador y el empleador negociaran en igualdad de condiciones, lo cual no va a pasar en la realidad. Porque si yo voy a buscar un trabajo y pido que me paguen 10,000 quetzales, pero el puesto de trabajo me indica que me pagan 7,000, si el patrono me dice yo solo 7,000 le puedo pagar, yo no, el trabajador no está en la posición de exigir que le paguen 10,000 quetzales. Queda a discreción del trabajador si acepta o no.
quedarse en ese lugar y recibir ese salario. Luego tenemos la teoría anticontractualista, y esta afirma que muchas veces no hay un acuerdo real de voluntades. ¿Por qué? Porque el trabajador comienza a trabajar sin negociar condiciones, incluso sin conocer bien al empleador. Y indica que las condiciones de trabajo están impuestas por la ley, reglamentos y convenios colectivos, y no por la voluntad de las partes. Es decir, que esta teoría hace referencia a que las condiciones, los reglamentos de un contrato de trabajo ya se encuentran previamente establecidas en la ley y no quedan a una negociación antojadiza del patrono o bien del trabajador. Sin embargo, basta con que el trabajador empiece a laborar para que exista la relación laboral. Ejemplo, una persona empieza a trabajar el día de hoy y automáticamente la ley ya le establece sus derechos, aunque no se firme un contrato ese mismo día. Luego tenemos la teoría autónoma, que es la que predomina en la actualidad y es con la que muchos autores están de acuerdo. Y esta señala que el contrato de trabajo no es civil, ni es un contrato común, sino que es un contrato propio del derecho laboral. ¿Por qué? Porque tiene sus propias características. ¿Por qué? Porque da importancia al carácter personal del trabajador, no únicamente en el aspecto económico, va más allá de lo económico, ¿verdad? También vela por establecer una jornada de trabajo, también vela porque se den descansos, también vela porque se den otro tipo de beneficios. Y se aleja de las reglas tradicionales de los contratos civiles, que era lo que hablábamos. En un contrato civil ahí existe igualdad de condiciones entre las personas que lo forman, ¿verdad? Ahora bien, un ejemplo, el trabajo depende de la persona, es decir, que no se puede delegar, pero necesita reglas propias. Ahora bien, elementos propios o características del contrato de trabajo. Vámonos con esto. Son las características que diferencian el trabajo subordinado y otros tipos de servicios. Vamos con la subordinación, que es el más importante. ¿Por qué? Porque significa que el trabajador recibe órdenes del patrono, debe cumplir horarios y sigue instrucciones sobre cómo hacer su trabajo. Esto es lo que engloba la subordinación. Todos sabemos que el patrono tiene el poder de dirigir y el trabajador de obedecer dentro de lo establecido del margen de la ley, ¿verdad? Ahora vamos con las teorías que hablan acerca de la subordinación. Y en ese sentido tenemos la teoría económica, que dice que el trabajador depende del salario para vivir, la técnica, que el patrón indica cómo debe realizarse el trabajo, la jurídica, el trabajador cumple con las obligaciones que la ley y el contrato le imponen. Y tenemos la teoría mixta, que combina las tres anteriores y la mesa aceptada. ¿Y esto qué quiere decir? Que obviamente la económica, porque de esta, a través del salario, el trabajador subsiste y satisface sus necesidades, pero también recibe algo técnico, que en este caso el patrono le indica cómo realizar el trabajo y lo capacita en muchas ocasiones. Y jurídica, porque obviamente en el contrato están establecidas las obligaciones y derechos de trabajo. Por ejemplo, en un cajero de supermercado, por lo general ellos trabajan por turnos, siguen reglas, pero reciben un salario y existe una subordinación. Vamos con la profesionalidad. Y esto significa que el trabajador tiene conocimientos o habilidades para el trabajo, realiza la actividad de manera constante, obtiene de ese trabajo su principal fuente de ingresos. Por ejemplo, un mecánico que vive de reparar vehículos. Ausencia de riesgo. El riesgo del negocio lo asume el patrono, no el trabajador. Si la empresa pierde dinero, el trabajador igual tiene el derecho de recibir su salario porque no es culpa de él. Y el trabajador no responde por pérdidas normales del negocio. Por ejemplo, si una tienda no vende mucho en un mes, el empleador igual tiene, o el empleado en este caso, tiene el derecho de cobrar su salario sin ningún tipo de reducción. Estabilidad, ¿por qué? Porque busca que la relación laboral sea continua, esté protegido por la ley y no termine de forma arbitraria. Y no puede despedirse sin causa justificada a un trabajador y sin cumplir la ley.
Vamos con los elementos materiales o reales, que son los hechos concretos del contrato de trabajo. Y en primer lugar tenemos la prestación de los servicios. Y el trabajador realiza personalmente el trabajo y nadie más puede sustituirlo sin autorización. El ejemplo que les ponía es un catedrático, ¿verdad? Que él lo contratan para dar una clase. Es decir, que él no puede venir y firmar un contrato y que otra persona llegue a dar la clase, ¿verdad? La remuneración. Y el patrono, esto se refiere a que el patrono debe de pagar un salario como contraprestación del trabajo realizado. Y esta puede ser semanal, quincenal o mensual. Y es una obligación esencial del patrón. Ejemplo, si trabajamos, pues obviamente voy a recibir un pago. Ahora bien, vamos con las formas de los contratos de trabajo. La primera de ellas es por escrito. En este caso, pues se deben de emitir 3 ejemplares. Uno para trabajador y patrono y uno para la Dirección General de Trabajo. Este con la reforma del decreto 15-70, anteriormente era conocida la Dirección General de Trabajo como Departamento Administrativo de Trabajo. Y pues hablábamos que el contrato de un trabajador para que éste labore en el extranjero es el único caso en el que se dan 4 ejemplos, que como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué contiene el contrato escrito? Este lo encontramos regulado en el artículo 29 del contrato de trabajo. Por lo general, ¿qué debe llevar un contrato escrito? Las generales de patrono y trabajador, fecha de inicio, prestación de servicio, qué tipo de servicio va a prestar, o bien qué ejecución de obra va a realizar, el lugar donde se va a prestar el trabajo, el domicilio del trabajador, durante qué tiempo, es decir, la jornada, salario, lugar y fecha de su emisión y la suscripción, la fecha de su suscripción y las firmas. Y puede también elaborarse la otra forma de contrato. Esta es una forma verbal. Y aquí hay un principio fundamental en el artículo 30 del segundo párrafo que regula el contrato verbal. Tenemos el principio de inversión de la prueba, de la carga de la prueba. ¿Y esto qué quiere decir? Que si mi contrato es verbal y un trabajador denuncia en un juicio ordinario laboral, se va a tener por cierto todo lo que él diga. Y la carga de la prueba le corresponde al patrono, que él debe de acreditar que lo que el trabajador está diciendo no es cierto. ¿Qué pasa si hay omisión del contrato? Pues obviamente se imputa al trabajador y se presumirán salvo pacto en contrario, por cierto, todas las estipulaciones que estipule, en este caso, que indique el trabajador, ¿verdad? Las condiciones o elementos del trabajo, entonces, ya como un pequeño resumen, ¿verdad? Materia y objeto, forma, modo, tiempo, lugar de ejecución y retribución. Ahora bien, las condiciones o elementos de trabajo responden básicamente a estas preguntas. ¿Qué trabajo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo? ¿Dónde y qué se recibe a cambio? Vamos con el primer elemento, materia o objeto. ¿Qué trabajo se va a realizar? Se refiere a la actividad o función que el trabajador debe cumplir. Se refiere, ejemplo, un trabajador es contratado como mensajero. ¿Su objeto cuál es? Repartir documentos. Un contador lleva los registros contables. Entonces, en términos generales, la materia objeto, ¿qué trabajo va a realizar el trabajador? Forma modo, es como debe realizarse el trabajo. ¿Y este que va a incluir? Las instrucciones del patrono, las reglas que debe de seguir, la manera correcta de hacer la labor. Por ejemplo, un guardia debe trabajar uniformado para que sea identificado como tal. Un empleado debe atender al público respetando horarios y normas. Entonces, la forma no, la manera en que voy a realizar el trabajo. Tiempo es cuándo y cuánto tiempo se trabaja. ¿Qué comprende? Aquí entra en juego la jornada laboral, horarios, días de trabajo y descanso. Es que tenemos aquí, por ejemplo, una jornada por lo general en la mayoría de trabajos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, bien por medio tiempo o tiempo completo. Entonces, el tiempo durante el cual yo voy a prestar mis servicios, a qué hora ingreso yo a mi trabajo y a qué horas yo salgo de cumplir mi función. Lugar de ejecución, en donde voy a realizar el trabajo. Y aquí pues puede ser en una empresa, en una oficina, o bien desde la calle o en casa.
Por ejemplo, un obrero trabaja en una construcción, un repartidor trabaja en diferentes zonas. Y tenemos la retribución. Y la retribución, pues, esto sin mayor explicación es el salario que va a recibir el trabajador por la prestación de sus servicios. Y puede ser, no puede, esto puede ser sí o sí salario mínimo, no menor al salario mínimo. O bien, puede ser pago por hora, semana o mes, pero siempre adecuado al salario mínimo, ¿verdad? O bien puede recibir también, aparte del salario mínimo, pues comisiones. Por ejemplo, persona gana 3,000 mensuales, se le paga por día trabajado. Entonces, aquí el pequeño resumen: condiciones de trabajo, el objeto, qué es lo que se hace, la forma, cómo se hace, tiempo, cuánto, cuándo se hace, lugar donde se hace y retribución, cuánto se paga. Ahora bien, derechos y obligaciones Licenciado, derivadas del con. Sí, perdone que lo interrumpa. Una preguntita. ¿La diferencia entre salario y sueldo? fíjese que salario y sueldo son sinónimos, Muchas gracias. pero digamos en eh, algunas empresas o lugares, pues se le denominan salario y en otras sueldo, pero son sinónimos. También se le puede denominar retribución. Muy bien. Ahora vamos con los derechos y obligaciones derivados del contrato individual de trabajo. Estos son los que se van a pactar obviamente en el contrato individual de trabajo. Y por lo general en el Licenciada, una contrato, consulta. ajá, Lo que sí es diferente es cuando decimos honorarios. sí, eso sí es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esto va relacionado con la prestación de un servicio. En general en Gracias. los contratos de servicio. O bien un profesional, los servicios que presta un profesional, que digamos el término correcto técnico es cobro tanto por los honorarios que voy a prestar. Listo, gracias. Bueno, vamos ahora, como les decía, a los derechos y obligaciones derivadas del contrato individual de trabajo. Entonces, ¿a qué se refieren? A los que se establecen propiamente en el contrato. Pero digamos, deben de tomarse en cuenta ciertos principios, que digamos que aquí tenemos algunos principios generales del derecho, ¿verdad? Tenemos la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre. Y aquí pues yo les hacía la interrogante, ¿verdad? ¿Y cuánto se tiene la capacidad para trabajar, verdad? Que lo encontramos regulado en el artículo 31 y según el artículo 102 literal L de la Constitución, establece que se debe de tener autorización en caso de los menores de edad por la Inspección General de Trabajo, siempre que se pruebe, cuando son menores a esa edad, que el menor trabaje en vías de aprendizaje, es decir, que se le esté enseñando algún oficio, o que tiene la necesidad de cooperar con la economía, en la economía familiar. Y obviamente deben de ser trabajos livianos y que cumplan y que debe de existir el tiempo, el espacio suficiente para que el menor pueda cumplir con su educación. Cuando un trabajador viene y trabaja 9 horas, ahí se está violentando el principio de derechos mínimos. Y las condiciones de trabajo sí se pueden variar, pero se debe respetar el mínimo. Es decir, en el caso del horario sí pueden variar, pero a cambio de un beneficio económico y siempre que el trabajador esté de acuerdo. Por ejemplo, si un patrono necesita modificar las condiciones de trabajo en una empresa, este puede medir las condiciones de un trabajador, se puede, no a menos de que lo acepten los trabajadores, ¿verdad? O en su defecto lo autoriza el Ministerio de Trabajo, pero siempre y cuando tengan una superación en cuanto a lo que están en ese momento percibiendo los trabajadores. Ahora bien, ¿qué significa la nulidad del contrato individual de trabajo? Un contrato de trabajo es nulo cuando tiene condiciones que van en contra de la ley o disminuyen, en este caso, los derechos mínimos del trabajador. Entonces ahí se puede dar una nulidad. En Guatemala el Código de Trabajo establece los derechos mínimos. Sabemos que es el salario mínimo, las vacaciones, el aguinaldo, una indemnización. Si el contrato pone algo por debajo de esto, no, este contrato pues se puede declarar o se puede declarársele nulo. O bien se puede aplicar el principio de irrenunciabilidad, ¿verdad? Que esas cláusulas se van a tener por no puestos.
Ahora bien, si el patrono me intenta quitar o reducir mis derechos desde el inicio del contrato, entonces la ley automáticamente corrige eso y dice que esas condiciones no se tienen por no puesto. Subsistencia de la relación de trabajo, aunque el contrato sea nulo. ¿Qué significa? Aunque algunas partes del contrato sean nulas, pues la relación laboral sigue existiendo y no se anula todo el contrato. Solamente se eliminan las partes ilegales y se sustituye automáticamente lo que establece o lo que establece la ley. Entonces, en resumen, pues obviamente la nulidad en materia laboral es nulidad, ¿por qué? Protectora del trabajador, porque siempre lo va a proteger, por ser la parte más débil dentro del derecho laboral. Y hablando de la jus varandi, ¿qué es esta? Que es el derecho que tiene el empleador de cambiar algunas condiciones no esenciales del trabajo sin necesidad de hacer uno nuevo. Se basa en que el patrono tiene la facultad de organizar y dirigir el trabajo, pero no puede hacer cambios arbitrarios, es decir, que perjudiquen al trabajador. ¿Y cuáles son esos límites? Debe de cumplir con los siguientes principios: racionalidad. No debe ser un cambio caprichoso, sino en beneficio del trabajador. Funcionalidad: debe tener una justificación relacionada del por qué va a cambiar, porque esto va a beneficiar al funcionamiento de la empresa. Indemnidad del trabajador, porque no debe afectar al trabajador económicamente ni moralmente. Si hay perjuicio, pues obviamente se debe de compensar. Ejemplos prácticos en Guatemala: un cambio válido. Un trabajador administrativo pasa de una oficina a otra oficina del mismo oficio por reorganización interna, pero no le bajan el salario ni de categoría, sino que posiblemente lo pasan a una oficina mucho más amplia o una oficina que se adapte mejor al tipo de servicio que está ejecutando. Un cambio legal: que un trabajador gane 4,000 y lo traslade en otra ciudad sin pagarle viático ni transporte, obviamente iba a causar un perjuicio económico. Entonces, en Guatemala, pues los derechos laborales mínimos no se pueden negociar hacia abajo. Si se viola la ley, los repone automáticamente. La relación laboral se mantiene y el empleador puede hacer cambios, pero con límites. Entonces, pues, ¿tienen alguna duda? Se encuentran una hora, repasamos todo lo que va a venir para el examen. Se dan cuenta que no viene tan complicado, ¿o sí? Sí, me van a decir, no, hombre, si no viene complicado, sí. A ver, hablen ahora o callen para siempre. ¿Consideran que sí está complicado? Licenciado, solo una consulta. Ujú. En la línea de tiempo